Tomen asiento, por favor. Dios les bendiga a todos enormemente. Bueno, hoy 31 de octubre, aquí en Caucete, en San Juan, en gran parte del país, en países limítrofes, se celebra el Día de las Iglesias Evangélicas. Y yo me voy a tomar algunos minutos con la licencia de ustedes para explicarles por qué justamente un 31 de octubre celebramos el Día de las Iglesias Evangélicas. Aquí ya hace poco más de 6 años, sí, 6 años con exactitud, hay una ordenanza municipal que establece también este día como el Día de las Iglesias Evangélicas, ¿verdad? Hay un número de ordenanzas por parte del Consejo Deliberante de Caucete donde se establece el 31 de octubre como el Día de las Iglesias Evangélicas, proyecto de ordenanza que, por cierto, ha presentado esta iglesia. Nosotros hemos sido pioneros en presentar esto aquí en la provincia de San Juan y que se establezca. ¿Genera algún derecho? No, la verdad que tampoco uno busca que esto sea un feriado, ni que establezca un derecho, ni que el Estado de repente nos aplauda de pie, porque entendemos cómo es la cuestión, ¿verdad? Pero es bueno saber que en el calendario hay un día marcado, hay un día fijado para que el pueblo argentino piense en el crecimiento, en la existencia, en el crecimiento, ¿verdad?, de las iglesias evangélicas en todo el país. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? Yo decía hoy a la mañana, antes del corte de luz y antes del temblor, ¿cuántos sintieron el temblor? Levanten la mano. La pastora me dice, ¿qué temblor? ¿Cómo? Digo, ¿no lo sentiste? Yo por poco me tiro ahí, no bajo la escalera, por poco me tiro de la radio a la planta baja, acá digo, por las dudas. Después dije, no, cierto que dicen, que enseñan que cuando hay un temblor lo que no hay que hacer es moverse locamente, ¿no? No hay que actuar así, salir corriendo, porque eso es lo peor que puede pasar. Nosotros conocimos con la pastora alguien que estaba en la fe, ya no está con nosotros, está con el Señor, que hace mucho tiempo congregaba y que justamente se complicó su salud a partir de un temblor, pero no es que se le cayó una pared encima o que el temblor ocasionó alguna ruptura, no, simplemente por miedo actuó locamente, se tropezó, se golpeó y a partir de ahí empezó a ir de médico en médico, de hospital en hospital y no pudo salir adelante de su situación de salud. Y todo a raíz de haber corrido, ¿no?, cuando sintió el temblor. A veces pasa eso, esos accidentes tontos, esos accidentes domésticos, que uno dice, está temblando, salgo corriendo, me tragué la silla, pisé el gato, ¿verdad? Pasé por encima de mi suegra y no me di cuenta. Y de repente uno empieza, ¿no?, a correr de acá para allá y ahí te das el golpazo de tu vida y decís, al final el temblor pasó y yo me quedé con las secuelas del golpe, ¿sí o no? Así que, pero antes del temblor y antes del corte de luz que tuvimos hoy por la mañana, yo hablaba acerca de la diferencia de semántica de palabras, ¿no? Templo es, cuando hablamos de templo nos referimos a las paredes, el local, el lugar que nos cobija es templo. La iglesia la compone el pueblo del Señor. Y cuando decimos que hoy es el Día de las Iglesias Evangélicas, no estamos celebrando templos, paredes, ladrillos, butacas. Estamos celebrando al pueblo de Dios que a lo largo y a lo ancho de toda la República Argentina da gloria, honra al nombre poderoso de Jesús. Y es muy importante que nosotros levantemos la voz y hablemos de este 31 de octubre como el Día de las Iglesias Evangélicas y le demos importancia a la iglesia, porque estamos en una temporada donde se busca de alguna manera menoscabar, menospreciar la iglesia. Yo me recuerdo en plena pandemia, la pandemia que originó la cuarentena, ¿no? Nos acordamos más de la cuarentena que de la pandemia. En realidad, ¿cuánta gente con poco, muy poco y nada conocimiento de la Biblia y con mucha malicia salía a escribir en las redes sociales? Se dieron cuenta que no hace falta la iglesia. Se dieron cuenta que Dios está en todos lados. Frases que quizás usted habrá leído más de una vez
en Facebook, en las redes sociales. Es muy común que gente poco instruida, poco leída y que no conoce indudablemente la palabra de Dios, ponga esas frases que parecen lógicas para muchos. Muchos compran, incluso hasta, yo se lo he comentado a la pastora, hasta a mí me ha llamado la atención ver cristianos compartiendo, dándole like, dándole me gusta, compartiendo esos estados, ¿no? Como diciendo, sí, tiene razón. No era importante la iglesia. Total, Dios está en todos lados. Eso es desconocer, ¿verdad?, la importancia que Dios le da a la iglesia. Yo pregunto a los que están casados aquí, los que están casados, los que están de novio, los que están de pareja o un día lo han estado, ¿usted considera bueno menospreciar a su esposa? ¿Considera bueno menospreciar a su esposo? ¿Considera noble decir, si mi esposa está o no está, a mí me da lo mismo? Si mi esposo está o no en casa, me da lo mismo. Bueno, la Biblia dice que la iglesia es la novia del Cordero, que la iglesia es la esposa de Jesús, que la iglesia es el cuerpo de Cristo, de la cual Él es la cabeza. Entonces, quien toca a la iglesia, quien se burla de la iglesia, quien menosprecia a la iglesia, está menospreciando a la novia de Jesús, que somos nosotros. Y dice la Biblia que Jesús dio su vida por su novia, por su iglesia. Mire si es importante o no. Amén. Mire si es importante o no. Y hay un versículo en la Biblia que quiero que compartamos solamente como pie de lo que quiero hablar en esta noche. Y se encuentra en 1 de Timoteo capítulo 3 y verso 15, este único versículo, por favor. Dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Qué es la iglesia? Columna y baluarte de la verdad. La iglesia es la columna y es el baluarte de la verdad en la tierra. La iglesia es el remanente que Dios ha elegido para divulgar, para predicar la verdad del evangelio en la tierra. La iglesia no es poca cosa. Es columna y baluarte de la verdad. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es bueno amar nuestra iglesia, amar esta comunión, amar el templo también, que es la casa de Dios, que con tanto esfuerzo hemos levantado. Pero mucho más que amar las paredes, más que amar el lugar físico, somos llamados a amarnos los unos a los otros. Amar a la iglesia, que es el hermano que está a nuestro lado. Amar esta comunión, amar este espíritu de familia. Y entender que el Señor viene a buscar una iglesia. La Biblia dice que el Señor viene a buscar a su iglesia. Él no viene a buscar gente que dice, viste que la iglesia no es importante, viste que Dios está en todos lados, viste que uno se puede quedar en casa y es lo mismo, viste que yo puedo leer la Biblia y orar en casa, total es lo mismo. Bueno, pues eso no es lo que dice la Biblia, la palabra de Dios. La Biblia dice que Jesucristo viene a buscar a una iglesia, no a llaneros solitarios. Y así podría dar más ejemplos, pero no ese es el tema que quiero compartir. Yo quiero explicarles rápidamente por qué hoy, 31 de octubre, se celebra el Día de las Iglesias Evangélicas. Hoy en realidad cumplimos 506 años de la Reforma Protestante. La Reforma Protestante es un movimiento filosófico, religioso, de pensamiento cristiano, obviamente, originado por Martín Lutero en Alemania en 1517. ¿Verdad? Martín Lutero, ¿quién era? Martín Lutero era parte de la iglesia, era un monje católico teólogo, por cierto, es decir, estudioso de la Biblia, que empezó a protestar, de ahí el mote de protestante, de poner el punto sobre la I, de decir, señores, acá hay cosas que están mal, hay cosas que estamos predicando, hay cosas que se están enseñando que no tienen nada que ver
con la palabra de Dios. Estamos engañando a la gente, le estamos mintiendo a la gente. La iglesia se ha convertido en un negocio y eso no está bueno. Y yo no quiero ser parte de esto. Si esto sigue así, si quieren me pueden excomulgar, me pueden echar, pero yo cómplice no voy a ser. Porque usted tiene que entender que siempre el silencio es cómplice. Y Martín Lutero dijo, yo no quiero ser cómplice de los errores, de los horrores que está cometiendo la iglesia. Entonces fue un 31 de octubre de 1517 donde él clavó en las puertas de la iglesia de Gutenberg lo que se conoce en la historia como las 95 tesis, es decir, 95 puntos sobre los cuales él llama al papado, llama al obispado de Roma y a la iglesia a decir, señores, menciono 95 errores. Podría ser más larga la lista, pero esto no puede seguir así. Esto que está aquí clavado, ¿verdad?, merece ya un análisis profundo y una reforma profunda dentro de la iglesia. Obviamente que la respuesta ustedes se imaginan, no lo invitaron a Martín Lutero a tomar un café y a decir, bueno, si querés lo hablamos, lo charlamos, tenés razón. No, obviamente que comenzó toda una cuestión de persecución y finalmente Martín Lutero fue excomulgado, fue echado de la iglesia y ahí se dio el cisma, la ruptura. De ahí católicos siguieron su camino, por decirlo así a grandes rasgos, y los protestantes, ¿verdad?, se encolumnaron detrás de Martín Lutero. Antes de Martín Lutero ya había precursores de la Reforma. Ya había habido otros hombres como John Hus y otros tantos que también ya venían reclamándole cosas a la iglesia de que no estaban bien. Todos ellos también fueron excomulgados y perseguidos. Pero a partir del cisma de aquel año 1517 comenzó el movimiento de las iglesias llamadas protestantes, ¿no? Cuando uno visita Cancillería, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, y va al Ministerio de Culto, el Ministerio de Culto tiene dos oficinas, por decirlo así: la oficina del culto católico y la oficina para cultos protestantes, ¿no? Para la religión oficial y para los otros. A partir de ese cisma, las iglesias protestantes se aferraron a la palabra de Dios y surgieron las distintas denominaciones cristianas: pentecostales, bautistas, hermanos libres, metodistas, congregacionales y un montón de denominaciones que hoy existen en el mundo entero, ¿sí? De esa raíz de Martín Lutero nace la iglesia luterana, que es la primera iglesia reformada, que es la primera iglesia protestante, y después, obviamente, los distintos movimientos confesionales cristianos y denominacionales, tales como los conocemos hoy en día. Amén. ¿Qué es lo que varía? Usted dice, pastor, ¿y cuál es la diferencia entre la iglesia luterana, la metodista, el santuario de la fe, pentecostal, bautista? La doctrina es la misma, lo que cambian son costumbres, son liturgias, son formas, son acentos. De repente la iglesia bautista por allí, por su fundadora, puso más acento en lo que es el bautismo en las aguas. La iglesia pentecostal, a la cual nosotros adherimos, nos sentimos pentecostales, ¿verdad? Creemos firmemente en la obra del Espíritu Santo y en los carismas, es decir, en los dones que el Espíritu Santo sana, libera, hace milagros. Creemos en eso. Hay iglesias que son protestantes que no creen mucho en eso. No creen en los milagros. Dicen, no, los milagros fueron para un tiempo, pero ya no. Eso no es para esta época. Eso difiere por allí, pero la raíz doctrinal es la misma, y de eso es lo que yo quiero hablar en esta hora. Pero para entender cuáles fueron los puntos de protesta de Martín Lutero, para entender el por qué ese cisma, esa ruptura, por qué Martín Lutero tuvo que protestar, tenemos que hacer un poco de historia. Yo sé que a veces la historia puede ser un tanto aburrida, tediosa, y escuchar usted a una persona hablar y hablar no es de lo más simpático, pero es necesario que hagamos un poquito de historia, ¿sí? Y nos tenemos que remontar, por supuesto, a la era apostólica. Jesús ya no estaba. Jesús resucitó al tercer día, estuvo 40 días más en la tierra, se presentó a muchos con pruebas indubitables de su resurrección y luego
llevó a los discípulos afuera de Jerusalén a una aldea llamada Betania, y delante de ellos fue ascendido al cielo en una nube. Jesús le dijo a sus discípulos: no se pongan tristes, porque así como me ven ir, un día yo voy a volver por mi iglesia. Y les dio un último mandamiento. Les dijo: quedaos en Jerusalén hasta ser investidos del poder de lo alto. Y usted ya conoce la historia, Hechos de los Apóstoles. Ahí estoy posicionado ahora en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Dice la Biblia que 120 estaban en un aposento alto, orando y esperando lo que Jesús les había prometido, que era la llegada del Espíritu Santo. ¿Para qué necesitaban ellos el Espíritu Santo? Para tener poder, para testificar, para predicar, para evangelizar, para crecer, para llevar con denuedo el Evangelio de Jesucristo a todas las naciones. Porque recordemos que en ese momento ellos, habían quedado reducidos a un grupo de creyentes un tanto desalentados, desamorados, diría yo, porque ya su Mesías, su Cristo, no estaba más con ellos. Amén. Ahora, usted conoce la historia, viene el Espíritu Santo, todos llenos del Espíritu de Dios, comienzan a hablar en nuevas lenguas, angelicales, pero también en otros idiomas, hasta el punto de que muchos de los que estaban allí, que ni estudio tenían, comenzaron a hablar otros idiomas que desconocían absolutamente. Esto era señal de que Dios los estaba capacitando, los estaba instruyendo para ir a las naciones, para llevarlos a las naciones a predicar el Evangelio. Amén. Entonces la iglesia comienza a predicar y la iglesia comienza a crecer. La Biblia dice que en el primer sermón que ocurrió en ese mismo día, porque Jerusalén estaba llena de gente, 3,000 personas se convirtieron al Señor. Diga wow, diga gloria a Dios. No 3 ni 30, 3,000 personas se convirtieron al Señor ese mismo día, ese solo día, 3,000 personas. Y a partir de ahí la iglesia no paró de crecer. ¿Por qué? Porque Dios respaldaba la predicación del Evangelio con señales, con prodigios y maravillas. Las mismas obras que Jesús había hecho, los apóstoles también las estaban haciendo. Los muertos eran resucitados, los leprosos eran limpiados, los enfermos eran sanados. Ocurrían milagros. La sombra de Pedro sanaba a los enfermos. La prenda, la ropa de Pablo era llevada a los endemoniados y a los enfermos, y estos eran liberados y sanados. ¡Wow! Gloria a Dios. Eso era verdaderamente un avivamiento. Las iglesias estaban multiplicándose. Pablo comenzó a hacer viajes misioneros. Los apóstoles comenzaron a viajar por todo el mundo, llevando la palabra de Dios, y donde iban se le abrían las puertas. Y en las casas se hacían cultos y se abrían nuevos templos, nuevas iglesias, ¿verdad? Y ahí se establecían ancianos, es decir, pastores, gente que quedaba a cargo de esa congregación local y pastoreaba esas ovejas. Y gloria a Dios, el Evangelio empezó a multiplicarse. Pero obviamente donde hay bendición también hay oposición. El imperio romano, que era el imperio que dominaba el mundo en aquel entonces, se levantó con furia contra los cristianos, ¿sí o no? Y comenzó a perseguirlos, a tal punto, ¿verdad?, que los emperadores romanos prohibieron la divulgación del Evangelio en determinado momento. Pero nosotros nos encontramos con la valentía de estos hombres de Dios que dijeron: si nosotros callamos, las piedras van a hablar. ¿Y cómo vamos a dejar de contar y de decir lo que hemos visto y oído? No importa que nos lleven al teatro romano o a la hoguera, no importa que seamos lapidados por causa de Cristo, no vamos a dejar de contar lo que el Señor hizo en la tierra, lo que Él hizo por nosotros. Gloria a Dios. Muchos de ustedes ya habrán oído en algún mensaje, en alguna enseñanza aquí en la iglesia, lo habrán visto en las películas, lo habrán leído en el libro de Hechos de los Apóstoles, la terrible persecución que se levantó contra los cristianos. Muchos fueron aserrados, muchos fueron crucificados, muchos cristianos fueron colgados boca abajo en una cruz, como fue el caso del propio apóstol Pedro. Muchos fueron prendidos vivos, encendidos vivos para oficiar de antorchas humanas en los jardines de Nerón. Otros fueron llevados al teatro romano, al Coliseo romano, para hacer espectáculo a la muchedumbre, para que luchen con gladiadores, con leones,
¿verdad? En esas batallas que se daban en aquel teatro romano. Muchos cristianos perdieron la vida de manera cruenta y otros simplemente, bueno, pasaban a filo de espada cuando algún soldado romano descubría que ellos se estaban reuniendo para adorar a Jesús, ¿verdad? Hubo una gran persecución. Esa gran persecución duró aproximadamente 300 años. Es lo que la historia llama la era apostólica y lo que el libro de Hechos de los Apóstoles narra y describe, la persecución que tuvo la iglesia. Pero llamativamente, cuanto más la iglesia fue perseguida, más crecía. Esto es lo paradójico y esto es lo glorioso y esto es lo sobrenatural y este es el misterio y esto es lo que usted va a entender junto conmigo en un ratito nada más cuando nos adentremos más en la historia. Es que en tiempos de persecución el diablo no pudo detener a la iglesia. En tiempos de persecución Satanás no pudo impedir el crecimiento de la iglesia. Más el diablo perseguía a la iglesia, más la iglesia se multiplicaba. Los cristianos estaban firmes en la fe, estaban dispuestos a dar la vida por Cristo, a morir por la palabra de Dios. Aleluya. Pero llegó el año 300, exactamente el 313 después de Cristo, obviamente, y estoy resumiendo bastante la historia, pues si no se va a hacer muy larga, donde llega un emperador llamado Constantino. Constantino cambia la suerte de la iglesia. Dice, se terminó la persecución. El imperio no los va a perseguir más, yo no los voy a perseguir, ¿verdad? Yo no solo que no los voy a perseguir, sino que voy a firmar lo que haya que firmar, los documentos reales que haya que firmar para que ustedes tengan libertad de culto, libertad religiosa, tengan paz. Y es más, yo me comprometo a sostener el culto. Y el Estado, el imperio Constantino, comenzó a financiar a la iglesia, diciendo, les voy a dar tierras, les voy a dar propiedades, les voy a dar el dinero que ustedes necesitan para que hagan la obra de Dios. Y usted dice, wow, gloria a Dios, aleluya, qué bueno, Dios tocó el corazón de este hombre. Y está bien decir gloria a Dios por eso, pero en tiempos de paz, la iglesia comenzó a aburguesarse y a alejarse de Dios. Qué increíble, ¿no? Que en tiempos de persecución, en tiempos de crisis, ellos estaban firmes en su fe, dispuestos a dar la vida por Cristo. Pero en tiempos de paz, en tiempos donde el emperador dijo, no va a haber más persecución, les vamos a dar el dinero necesario para que mantengan al clero, para que mantengan las iglesias y un montón de beneficios que Constantino le dio. Eso hizo que la iglesia, en vez de depender de Dios, en vez de confiar en Dios, en vez de seguir con sencillez de corazón, hiciese una alianza con el Estado. Entonces la iglesia comenzó a confiar más en el hombre que en Dios. Y ahí comenzó la debacle, la ruina, ¿verdad? La corrupción de la iglesia. Lo mismo pasa hoy por hoy en la vida del creyente. Hay creyentes que en tiempo de crisis, de dificultad, dicen, necesito buscar a Dios, ¿sí o no? Venimos a la iglesia cuando tenemos problemas, luchas, enfermedades, cuando se nos está muriendo alguien, o cuando tenemos un hijo apartado, o cuando las finanzas no dan más, o cuando hay un gran quiebre emocional en nuestro corazón. Es como que nos desesperamos por venir a la iglesia. Nos desesperamos por hablar con el pastor, por estar aquí en esta atmósfera de milagros. Pero ¿a cuántos creyentes les pasa que en tiempos de paz, en tiempos de sosiego, se olvidan de Dios? Me dieron la casa, pastor, me pude comprar mi primer auto, gloria a Dios, qué bueno. Y uno tiene que suponer de que es una buena noticia, debería ser una buena noticia. Pero tristemente detrás de esa buena noticia uno ve como tantos cristianos que han sido bendecidos con su casa, con su trabajo, con su auto, con su pareja, con su realización amorosa, se van olvidando de Dios. Y aquello que debió ser una bendición se termina convirtiendo en el lazo del enemigo, en la peor trampa. Y hace que ese cristiano, en vez de ser más leal a Dios que antes por los beneficios, diga, bueno, no, ahora yo tengo que cuidar lo mío, tengo que disfrutar lo mío, es otra etapa. Dios ya no es tan importante, ir a la iglesia ya no es tan relevante para mí. Yo creo que exactamente esto fue lo que le ocurrió a la iglesia en aquel tiempo.
La iglesia dejó de ser el pueblo de Dios, un pueblo sencillo, para institucionalizarse. Claro, porque el emperador Constantino, el imperio, el Estado empezó a darle todo. Entonces la iglesia dejó de ser ese pueblo de Dios que se reunía en las casas, que comían el pan juntos, que celebraban la cena del Señor, que cantaban salmos y leían la Biblia. La iglesia dejó de ser, ¿verdad?, esas pequeñas iglesias que tenían como objetivo multiplicarse en todas las comunidades para convertirse en una institución. Ellos empezaron a soñar en ser una institución grande. Y empezó a haber dos grandes sedes: la sede de Roma y la sede de Constantinopla. Allí estaban, como quien diría, los jerarcas de la iglesia. Como si usted dijese, bueno, ahí en Roma estaba el apóstol Carlos, y en Monte Casero estaba el otro obispo, que también es fundador o principal de la iglesia Santuario de la Fe. Y entre ambas cabezas después empiezan a disputarse el poder: quién es mejor, quién es más grande, quién tiene más territorio, quién tiene más fieles, quién tiene que ser el obispo máximo. Cuando Dios nunca estableció eso, cuando Dios nunca institucionalizó la iglesia, o cuando nunca fue el sentido o el deseo de Jesús, ¿verdad?, que la iglesia se convierta en una gran institución liderada por un hombre. Entonces la iglesia empezó a tener también allí pujas internas entre una sede y la otra. Y fue aproximadamente en el año 600 después de Cristo cuando la iglesia, vuelvo a reiterar, ya estaba aburguesada, institucionalizada, cómoda, había dejado de evangelizar. Ya los cultos no eran esos encuentros simples donde se cantaba, se predicaba, es decir, se leía y se enseñaba la Biblia y se le daba la bienvenida a los nuevos, se compartía la cena del Señor. No, el culto ya empezó a ser una liturgia complicada, una liturgia difusa que nadie entendía. Hacia el 600 después de Cristo, la iglesia comenzó a tener graves falencias doctrinales, como por ejemplo la adoración a María, la invocación a los santos, institucionar la existencia de un purgatorio. El purgatorio es la idea de que las almas que no son ni fu ni fa, ni buena ni mala, que no se han portado del todo bien, se quedan ahí flotando en un lugar intermedio, y que algún pariente le puede hacer una misa o pagar alguna ofrenda o dar algún donativo interesante a la iglesia. Entonces el obispo te sacaba a tu pariente del purgatorio y te lo mandaba al cielo. Eso era el purgatorio. Esa es la idea del purgatorio, porque esa doctrina sigue estando en el seno de la iglesia católica, que por supuesto no está en la Biblia. En ninguna parte de la Biblia se menciona el purgatorio. Pero el purgatorio dio origen, como el resto de las desviaciones doctrinales, a un gran negocio. A un gran negocio, porque imagínese, ¿verdad? Se le moría a usted un pariente, el obispo decía, che, me parece que no está en el cielo. Para mí que o está en el infierno o está en el purgatorio. Entonces esa señora noble, adinerada, le decía al obispo, ¿y qué podemos hacer? Y bueno, mediante el pago de una indulgencia o una donación importante para la iglesia, yo le puedo hacer una misa y sacarlo a su marido de ahí y mandarlo al cielo. Entonces había gente que vendía su casa, hay gente que le donó las propiedades a la iglesia, hay gente que pagó grandes sumas de dinero a la iglesia, lo que se llamó en aquel tiempo indulgencias, para que el difunto pobrecito no sufriera, porque si no se le hacía esa misa o no se pagaba esa indulgencia, y después el purgatorio se iba al infierno. Entonces, ¿quién quiere que su pariente, su ser querido esté en el infierno? Pago de por medio, pago de indulgencia, el alma se iba al cielo. Eso comenzó a ocurrir del 600 en adelante, ¿verdad? Y tengamos en cuenta que en aquel entonces las comunidades estaban divididas entre nobles y plebeyos, entre gente, algunos pocos cultos y la gran mayoría analfabetos.
La Biblia, obviamente la palabra de Dios no llegaba a las manos de toda la gente. La Biblia era un libro sagrado que solamente estaba en el altar de la iglesia y que era leído e interpretado solamente por el obispo o el conjunto de obispos. Llegó un momento en la historia, donde estamos ubicados ahora, donde las misas se hacían en latín. Es como si yo viniese y le hiciese una misa, un culto a usted en latín o en alemán o en algún idioma que, dicho sea de paso, no manejo, pero usted va a decir, la verdad que no entiendo nada, no soy edificado, no me importa y no voy a recibir nunca ninguna bendición. ¿Alguien me está entendiendo aquí, verdad? Eso es lo que estaba pasando. Toda la gente decía amén y nada más, porque se predicaba o se hablaba en latín, no se entendía demasiado. Y mientras tanto, la iglesia se iba corrompiendo, vuelvo a reiterar, con doctrinas, fundamentos de hombre, cosas que no estaban en la palabra de Dios, como las que acabo de mencionar. Pasaron los años, imagínense que con el paso de los años todo esto se fue aplomando, fue creciendo en el seno de la iglesia. Roma pasó a ser la sede central de la iglesia. El obispo de Constantino, por decirlo así, de Constantinopla, pasó a perder la batalla contra el obispo de Roma. Roma queda establecido como la capital de la iglesia. Y poquito antes del año 1000 comienza el papado. No existía. El papado tal como lo conocemos hoy no existió hasta poco antes del año 1000 de la era cristiana. Los primeros cristianos no tenían papa, no había papa. Porque la Biblia dice que la única cabeza de la iglesia es Jesucristo. La iglesia tiene pastores, tiene evangelistas, tiene diáconos, tiene obreros, tiene ministros, tiene lo que establece la Biblia. Pero no tiene por qué la iglesia tener un jefe supremo. A ese papa se le dio el poder absoluto. A tal punto que hay un dogma dentro de la iglesia que habla de la infalibilidad del papa. Cosa que fue cuestionado a mitad del siglo pasado, ¿verdad? ¿Qué significa la infalibilidad del Papa? Que el Papa no se equivoca. Entonces, si el Papa no se equivoca, todo lo que el Papa dice tiene razón. No se le puede discutir, no se puede decir nada. Es decir, la autoridad del Papa está en la autoridad de Cristo, la autoridad del Papa está en la autoridad de la Biblia, porque es infalible. Si tu iglesia te está diciendo que el apóstol es infalible, no se equivoca nunca, y lo que él dice es palabra santa, no se le discute. Entonces, al Papa no se le discutía. Fue a mediados del siglo pasado cuando hubo un Papa que escribió un libro llamado Mea Culpa y habló de las atrocidades del papado y de la iglesia romana pidiendo perdón. Entonces, mucha gente dijo, pero ¿cómo no era que el Papa es infalible? ¿Cómo pudo haber hogueras santas? ¿Cómo pudo haber guerras santas? ¿Cómo pudo haber indulgencias? Si todo eso ocurrió en eras papales. Sin embargo, nadie removió de sus artículos religiosos este dogma que habla de que el Papa es infalible. El Papa, como es infalible, empezó a emitir documentos. Los documentos del Papa también eran bulas. Eran infalibles, eran documentos que no se cuestionaban. Porque si el Papa es infalible, lo que él manda y escribe es infalible. Entonces, claro, Martín Lutero, allí en el 1500 empieza a decirse, pero ¿cómo? El Papa es infalible. Lo que él escribe es infalible. Pero a mí la Biblia me dice otra cosa. Y él es donde pone el grito en el cielo y dice, no, el único santo perfecto es Jesús. Y la única palabra perfecta que no se discute es la Biblia. Amén. ¿Alguien me está entendiendo, verdad? ¿Alguien me está entendiendo? Eso fue lo que Martín Lutero comienza a reclamar en el seno de la iglesia. En grandes rasgos, gente, porque hubo mucha más corrupción, deformación, doctrinas que nada tenían que ver. Entonces Martín Lutero, junto con sus compañeros que ya venían de antes reclamando estas cosas, cierto día clava, ahí lo tenemos a Martín Lutero, clava en la puerta de la iglesia de Gutenberg, que era una iglesia
bastante paradójica en lo que él estaba haciendo, porque dentro de esa iglesia había reliquias. Reliquias son elementos que la iglesia considera santos. Entonces la iglesia decía: quien entra, el pecador que entra a esta iglesia y deja una donación dentro del Palacio de Gutenberg, o simplemente pasa y observa nuestras reliquias, tiene X días de cantidad de perdón. Es decir, la iglesia te perdonaba por 100 días tus pecados. ¿Comprende lo que le estoy diciendo? Por eso él va y clava las 95 tesis en esa iglesia, donde se estaba dando este hecho puntual de corrupción. En todas, pero en esta principalmente, donde estaban las reliquias de la iglesia. Imagínense el escándalo que fue, la polvareda que levantó, el cisma que causó dentro de la iglesia, el revuelo que causó. Y yo quiero finalizar con esto, explicando esto, lo siguiente, lo que, cambiamos por favor la pantallita, lo que se resume como las 5 solas. Martín Lutero resumió su reclamo a la iglesia con estas 5 frases. Él dijo: sola escritura, sola fe, sola gracia, solo Cristo, solo a Dios la gloria. Dijo: señores, si nos ponemos de acuerdo con esto está bien, pero si no nos ponemos de acuerdo con esto, ustedes por su lado y yo por el mío. Cuando él dijo sola escritura, él está hablando de que la Biblia es la máxima autoridad espiritual del pueblo del Señor. Que no puede haber libro, que no puede haber hombre, que no puede haber encíclica, que no pueda haber bula papal, que no pueda haber documento por oficial que sea, que pueda estar a la par o por encima de la Biblia. La Biblia es la única revelación de Dios para la humanidad. Gracias a Dios. Cuando Él dice solo Cristo, cuando Él está diciendo solo Cristo, Él está hablando de que solamente en Jesús y en el sacrificio de Cristo hay salvación. Que no hay corredentor, como enseña la iglesia romana. Sí, Cristo salva, pero María es corredentora. La Biblia dice: hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese es Jesucristo. Y la Biblia dice claramente: porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, solamente en el nombre de Jesús. No negamos la importancia de María, no negamos la trascendencia y el legado de María, de ninguna manera, ni tampoco Martín Lutero. Pero él dice: poner a María en lugar de corredentora. No, ella no murió por mí. Ella no estuvo 3 días en el sepulcro. Ella no fue a la cruz. Ella no resucitó al tercer día. Ella no fue la elegida para el plan de Dios. Fue Jesús. Ella tuvo un rol protagónico en el plan de Dios, claro, y eso nadie se lo quita. Pero no es corredentora. ¿Qué significa? Que Jesús puede perdonar pecados, pero María también. Y eso es un error doctrinal garrafal. Entonces ahí Martín Lutero dice: no, solo Cristo. Solo en Jesús se encuentra exclusivamente la salvación del alma de cada una de las personas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Él dice sola gracia. ¿Qué significa sola gracia? Significa que la salvación es don de Dios, es un regalo de Dios. Cuando Él está diciendo sola gracia, wow, esto es enorme, es un debate inmenso en la iglesia. Porque Él está diciendo: señores, no es el pago de la ofrenda, no son las indulgencias, no son las misas, no es que la gente va a donar el terreno, entonces dale, pasa, vos con cuánto más pasan al cielo, dale, 5, entren 5. No, la salvación es don de Dios, es regalo, es gracia. No hay nada que yo pueda hacer, no hay nada que usted pueda hacer por merecer la salvación, porque todo ya lo hizo Jesús al morir en la cruz. Él ya lo hizo todo.
Cuando Martín Lutero dice sola fe, él está diciendo que la salvación es por fe, por creer en Jesús, que es lo que dice la Biblia. La salvación no es por las obras, porque la iglesia enseñaba, y lo sigue haciendo, aunque de alguna manera más disimulada, de que la salvación necesita de obras. Era una gran trampa, porque si vos para salvarte necesitas hacer buenas obras, eso implica da donativos, da dinero, hace esto, sé obediente, y un montón de premisas que ajustaban. Martín Lutero dice, no. La salvación es solamente por fe. Yo creo en Cristo, por creer en Jesús yo soy salvo. Las obras son la consecuencia de la fe. No es que las obras me llevan a la fe en Cristo. Las obras son una consecuencia. Si usted me pregunta, pastor, ¿es necesario que nosotros tengamos obras? Claro que sí. Porque las obras son el fruto de nuestra fe. ¿Tiene fe? Dijo el apóstol Santiago, muéstramelo por tus obras. Porque como la fe no se ve, la fe se tiene que materializar en obras. El que tiene fe va a amar, va a dar, va a ayudar. Pero usted no da una ofrenda porque si no el pastor te manda al infierno. ¿Usted escuchó alguna vez que este apóstol haya dicho, si usted no ofrenda, hermano, se va al infierno inmediatamente? ¿Escuchó eso alguna vez? ¿Usted escuchó, si usted no diezma, entonces usted tiene ganado el infierno? No. Usted habrá escuchado a este pastor o cualquier otro hablarle de la importancia de dar, la generosidad, que es un fruto, que el que da con alegría también generosamente va a recibir, lo que dice la Biblia. Pero en aquel tiempo se necesitaban obras. No era importante la fe, eran importantes las obras. Y Martín Lutero dijo, no es por obras. La Biblia dice que la salvación no es por obras, sino por fe, para que nadie se gloríe. Porque si es por obra, el que tiene hace y tiene el cielo ganado. Y los pobres como vos y yo tenemos entonces, lamentablemente estamos resignados al infierno. Porque no tenemos para competir por la licitación del cielo como otros. Pero la salvación no es por obras, es por fe. Y lo último que dijo, resumiendo toda su doctrina, solo a Dios la gloria. Dijo, ¿cuál es la existencia, el motivo de la existencia de la iglesia, del evangelio? Que toda la gloria sea para Dios. Toda la gloria tiene que ser para Dios y para su Hijo. Ahora, si la gloria no se la lleva a Dios, si la gloria se la lleva el pastor, se la lleva el Papa, se la lleva la institución, se la lleva la iglesia, se la llevan 4 vivos, entonces estamos desvirtuando el evangelio. Porque toda la gloria, la honra y las miradas tienen que ir directamente a nuestro Dios. Amén. ¿Alguien me está entendiendo aquí? Quiero finalizar simplemente diciendo esto. La Basílica de San Pedro, que es de alguna manera ícono de la religión, de la iglesia romana, la Basílica de San Pedro, que lleva tantos años, fue construida en base a estos dineros, en base a las indulgencias. La Iglesia Católica es la institución en la tierra que más propiedades y dinero tiene. Es un estado, es una iglesia y un estado a la vez. El Vaticano es una iglesia y es un estado a la vez. Y hay muchísimas naciones en el mundo, entre ellas la Argentina, que sostiene el culto católico. Que hay un presupuesto anual marcado por la Constitución Nacional que establece que cuando los diputados debaten el presupuesto del año siguiente, hay un porcentaje que va al sostén del culto católico. La iglesia evangélica por muchos años, por lo menos en estos últimos años, viene pidiéndole al Estado que esta discriminación cese, termine. Hay que dividir iglesia de Estado. Porque yo no tengo por qué con mis impuestos sostener un culto que no practico. ¿Entienden? Ahora, quiero finalizar con esto para que no quede la sensación o el sabor, para aquellos que nos están escuchando en la radio principalmente, los que nos van a ver a través del video o de la tele,
No quiero que quede la sensación de que este es un mensaje anticatólico. No es un mensaje anticatólico, para nada. Porque yo siempre digo, hay muchos católicos fieles, leales, buena gente, de buen corazón, que alaban a Dios con integridad, que realmente creen a su manera. Por ahí no tienen todo el conocimiento, no son culpables tampoco. Nosotros recibimos mucha gente aquí en la iglesia católica que dice: pastor, años yo estuve en la iglesia, nunca me enseñaron. En la iglesia no se abre la Biblia así como la abre usted, explica, enseña, se hacen estudios bíblicos, hay una escuela, se abre... No hay. Entonces, ¿vos podés culpar a esa persona? No, porque no tuvo la luz, porque no tuvo la enseñanza, porque sigue una tradición, porque sigue una religión, porque la hereda del abuelo, del bisabuelo, del padre, porque siente que si se sale de esa fila se está traicionando la verdadera fe, cuando en realidad no hay una traición a la verdadera fe. Cuando uno vuelve a la esencia, a la Biblia, ahí está volviendo a la fe. ¿Cuántos me dicen amén a eso? Yo lo que estoy hablando es de la corrupción de la cúpula de la iglesia en un tiempo de la historia de gran oscuridad, donde uno mismo de la fila de esa cúpula, llamada Martín Lutero, porque él no es que era un pastor evangélico que dijo: hola, permiso. Él era un obispo de la iglesia, era integrante del clero, de la casta religiosa. Fue él el que dijo, no fui yo. Él mismo, que estaba desde adentro, dice: señores, no podemos seguir enseñando y predicando esto porque está mal. Y ahí se produjo esa ruptura, porque hay quienes decidieron: no, cállate, no digas nada. Nosotros ya tenemos una estructura armada así. Esto tiene que seguir. Esta es la forma. Pero de ninguna manera esto significa que nosotros como iglesia protestante nos sentimos enemigos de los católicos. Para nada. Porque Dios nos llamó a amar a todos, a llevarnos bien con todos. No son nuestros enemigos. No son como tampoco por ahí se dijo en algún momento de la historia: bueno, nosotros somos los hermanitos menores, los hijos pródigos, que un día vamos a volver a casa. No es así tampoco. Ni hermanitos menores, ni pródigos, ni enemigos. Simplemente creyentes, primitivos, que venimos de la época de los apóstoles, diciendo: señores, hay que volver a la era apostólica, hay que volver a la doctrina original de los apóstoles. El culto tiene que ser esto, algo sencillo: se canta, se estudia la Biblia, se ofrenda, se honra, se evangeliza, se comparte la Santa Cena y se espera la venida de Cristo con humildad y sencillez de corazón. Hay que volver a la fuente, al origen, a la sencillez. Wow. Gracias. Vamos a ponernos de pie, se me fue la hora. Mil disculpas, mil perdones. Vuelvo a reiterar una vez más. Oramos, bendecimos a nuestros hermanos católicos. Yo siempre digo, en el cielo nos vamos a llevar muchas sorpresas. Porque vamos a decir: che, y el hermano fulano que se sentaba al lado mío y no está. A ver, vamos a los registros del cielo. Che, Diosito, Pepito, no está acá. Y le vamos a preguntar a Dios: ¿y este qué? Este es católico, ¿cómo es que está en el cielo? Es que Dios va a decir: eso de católico, evangélico, protestante, eso es un invento de ustedes. Es lo que dice Dios. Es lo que piensa Dios desde el cielo. Eso de las religiones, denominaciones, nombres, eso lo inventaron ustedes. Porque Jesús nunca vino a fundar una iglesia, ni católica, ni protestante, ni luterana, ni anglicana, ni libre. No. El evangelio es un estilo de vida.
Somos cristianos porque seguimos a Cristo. Ahora, cuando empezamos a hacer esto o aquello o lo otro, es porque empezamos a hacer acento en lo que nos diferencia. Las denominaciones son eso. Son el acento de lo que nos diferencia. Y es así, esta es la historia de la humanidad, gente. No nos rasguemos la vestidura. La humanidad es así. Siempre ponemos el acento kirchnerista, antikirchnerista, peronista o radicales, de izquierda, de derecha, católico, anticatólico. No es así. No es lo que Dios quiere. Dios quiere un pueblo. Él dice: yo vengo a buscar a mi iglesia. Si esa iglesia en determinado momento sintió, se percibió católico, protestante, evangélico, pentecostal, es una cosa del hombre. Pero a Dios no le interesa eso. Dios lo que viene a buscar es un pueblo que adhiera a su palabra. Vuelvo a reiterar, yo conozco, al igual que usted, amigos católicos que aún esté enseñándole la verdad, ellos van a decir: no me importa, es mi tradición y no voy a cambiar. Pero también me he encontrado con otros, a veces en el medio del campo, por allí, que dicen: ¿sabe, pastor? A mí nunca me llamó lo de las imágenes, ni tampoco yo sigo al hombre. A mí me gusta hablar con Dios, yo leo la Biblia y hago caso a lo que la Biblia, la palabra de Dios dice. Soy católico porque me bautizaron, porque mis padres, mis abuelos me dijeron que tengo que ser, o me heredaron la religión, pero en realidad yo lo único que hago es tener a Dios en mi corazón. Amén. Por eso vuelvo a reiterar, esta prédica que parece anti, no lo es. Es para echar luz sobre la historia, conocer la historia, por qué ocurrió esa separación y por qué llevamos 506 años de reforma protestante. ¿Todo cambió? No. ¿Hay muchas cosas que tienen que seguir cambiando? Sí. El libro de los Hechos es un libro que sigue abierto y la reforma sigue ocurriendo, porque todavía hay muchos errores aún dentro de nuestra propia iglesia que tienen que cambiar, que tenemos que sacar. Tenemos que pedir al Espíritu Santo que hasta el día de Cristo Él nos siga reformando, purificando y cambiando, para que podamos estar siempre en el centro de la perfecta voluntad de Dios. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor en esta noche? Dios es bueno. Ahí donde está, incline su rostro un instante. Vamos a dar gracias a Dios por aquellos hombres que lucharon por la verdad, por aquellos mártires de la iglesia. Vamos a dar gracias a Dios por aquellos apóstoles que dieron su vida por no negar a Jesús. Vamos a dar gracias por hombres de la estatura de Martín Lutero y otros tantos que decidieron luchar por la verdad, por la sana doctrina, por la palabra de Dios, para que hoy usted y yo pudiésemos tener una Biblia, que la Biblia sea el libro más vendido de toda la historia, el más leído, pero también el más perseguido y quemado. Ellos dieron su vida para que usted y yo tengamos una congregación, una familia, una iglesia, sin demasiada liturgia, sin demasiado latín, sin demasiado de esto, de aquello, del otro, con simpleza de corazón poder encontrarnos con Dios. Demos gracias a Dios por ello. Mi Dios y mi Padre, nos sentimos tan poco, nos sentimos tan pequeños, Señor, en este tiempo, que a veces nos quejamos por sonceras, nos quedamos en casa por sonceras. Muchas veces nos alejamos de la iglesia por una diferencia, por un enojo, una falta de perdón, un cansancio, algo que no salió bien. Y hoy, Señor, comparando nuestras vidas con la de aquellos mártires, Señor, no podemos menos que pedirte perdón por nuestros silencios, por nuestras debilidades, por nuestras flaquezas. Te pedimos perdón, Señor, y prometemos
de hoy en adelante defender la causa del Evangelio, ser columna y baluarte de la verdad, llevar esta verdad y esta palabra hasta los últimos rincones de la tierra. Señor, damos gracias por aquellos grandes hombres de fe que no dudaron en entregar su sangre, su vida por la verdad. Los honramos en este día de memoria y declaramos, Señor, grandeza para ellos. Declaramos, Dios mío, que su legado habita entre nosotros en este tiempo. Señor, prometemos ser fieles a tu palabra. Prometemos seguir estas 5 premisas: sola Escritura, solo la fe, solo la gracia, solo Cristo y solo a Dios nuestro Padre la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Damos un aplauso fuerte al Señor.